Buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora, este programa en todas nuestras plataformas digitales donde vamos a analizar, a debatir y también a opinar sobre los temas. Tendremos un panel de lujo hoy hablando sobre la decisión de los chilenos este domingo. El pueblo chileno dijo en su mayoría no a la posibilidad de un proyecto de constitución de tinte conservador, de sello conservador. Vamos a analizar con 3 expertos las implicaciones de esta respuesta del pueblo chileno que lleva más de un año en este proceso de propuesta de modificación de su Carta Magna. Finalmente, el 55,76% rechazó ese texto que les menciono con sello conservador y el 44,24% estuvo a favor. Pero recordemos que hace tan solo 16 meses, en un plebiscito similar, había sido rechazado el proyecto de constitución con tinte de izquierda, el que aprobaba o respaldaba el actual presidente Gabriel Boric. ¿Cómo queda el gobierno de Boric después de esto? ¿Por qué se habla de que él también es un perdedor con esta respuesta del pueblo chileno si finalmente era el derechista Partido Republicano quien más promovía esta opción de proyecto político, de proyecto de constitución? Pues lo cierto es que hoy el pueblo chileno continúa entonces con la Carta Magna que tiene desde 1981 impuesta por la dictadura de Pinochet, y por eso significaría una derrota para el presidente Boric, que tenía como mensaje incluso presidencial modificarla. Vamos entonces con nuestros invitados del día de hoy. Saludo a Manuel Fernández, editor del diario El Mercurio. Manuel, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Gracias por la invitación, María Camila, un gusto estar con ustedes. Manuel desde Chile, está en Chile, ¿cierto? Así es, en Santiago. En Santiago, un gusto. Bueno, y también nos acompaña Germán Campos Herrera, académico de la Universidad Católica de Temuco. Un gusto, Germán. Muchas gracias por la invitación y bueno, genial este espacio para debatir este tema que es tan relevante, sobre todo en esta parte del Cono Sur. Muy importante aquí en la región, y completamos este panel también con la participación de Manuel Rairanes, docente de la Universidad Externado de aquí de Colombia. Manuel, gracias por acompañarnos. María Camila, muchas gracias a usted por la invitación y un cordial saludo también a todos los colegas de la mesa. Germán, quiero arrancar con usted para que nos ayude a entender, a comprender aquí en Colombia entonces quién es ganador y quién es perdedor con esta decisión del pueblo chileno. Bueno, a estas alturas del partido yo creo que van existiendo ciertos matices, ¿cierto? Inicialmente se había diagnosticado que el Partido Republicano, donde José Antonio Kast es la figura más relevante y quien había liderado buena parte de este proceso, pues bueno, se diagnosticaba un poco que había sido el perdedor, ¿cierto? Pero sin embargo se va tornando un poco más y se va volviendo el análisis un poco más fino, que luego detallaré. Ahora bien, finalmente el gobierno, el actual gobierno de Boric, le tocó finalmente asumir esa constitución, ¿cierto?, que se generó desde la dictadura, pero, dicho sea de paso, también han existido a través del tiempo una serie de reformas importantes, y la de ellas más relevante es en el 2005 durante el gobierno del presidente Lagos. Allí también se hicieron importantes modificaciones. Entonces, también es importante tener un poco en cuenta estos elementos. Ahora bien, el gobierno actual de Boric, si bien le tocó asumir otra vez este punto de partida, volver al inicio, ¿cierto? Ya hay mea culpa por parte del gobierno y de su sector político, ¿cierto?, al respecto, pero volviendo otra vez hacia si hay un potencial perdedor en estas elecciones, ¿cierto?, y se acusa de pronto un poco al Partido Republicano, yo diría más bien que el mismo Partido Republicano y todos aquellos que apoyaron esa propuesta se vieron ligeramente fortalecidos, ¿cierto? Porque hay una presencia notoria de la derecha, ¿cierto?, que en algún momento decía que la derecha se iba a extinguir, por lo visto no, ¿cierto? Hay derecha para rato, y que de cierta forma previos comicios también han demostrado esa tendencia de manejar casi este 44%, un poco más del 40%, donde la derecha logra instalarse, no solamente en el plebiscito, ¿cierto?, de finales de los 80, sino también en la segunda vuelta que se generó precisamente entre Boric
y José Antonio Caz, que tienen Sí, a mí, yo creo que un potencial elemento aquí a destacar es que lo que sí es que se veía que la derecha era un poco más compacta, pero este resultado del plebiscito empezó a generar ciertas fisuras o se empezó a develar ciertas fisuras dentro de la derecha chilena, ¿cierto? sí. Ya vemos, por ejemplo, Outlier, que es mucho más a la derecha, el representante rojo, y algunas divisiones ya dentro de la misma derecha, Evópoli, que dice que Claro. eventualmente no le va a costar tiempo a apoyar la candidatura de republicanos. Entonces, yo creo que allí hay un elemento que hay que seguir hilando un poco más finos, pero es difícil decir en este momento si hay un ganador al respecto. Sí, Manuel Fernández, los voy a llamar por el apellido porque tenemos dos Manuel aquí participando hoy. Señor Fernández, voy con usted para analizar si usted coincide entonces con lo que nos estaba diciendo Germán, porque es que pareciera que la derecha desaprovechó esa oportunidad que tenía de no cometer los mismos errores en cuanto a plebiscito se trata y de convocar a las urnas del plebiscito pasado, de hace 16 meses. Sí, usted coincide con lo que dice Germán de que la derecha con ese 44% demuestra un fortaleza. Mira, a ver, es difícil esta elección. Yo creo que es de las elecciones más extrañas que nos ha tocado cubrir. Siempre después de las elecciones, aquí en Santiago hay un lugar donde la gente sale a celebrar, que es la Plaza Italia, Plaza Baqueano. Después de las elecciones, siempre hay un bando que gana. Pero en esta elección no hubo nada de eso. O sea, no hubo celebraciones, no hubo ningún sector que pudiera decir que ganó. Eh, de hecho, el análisis que hace mucha gente, yo aquí más que hablar a tono personal, hablo por lo que hemos ido publicando en las coberturas y lo que dicen los distintos expertos, es que básicamente esto se entiende como un voto castigo en general a la élite política. Tal como tú decías en la introducción, este proceso, si bien duró un año, la última propuesta, la elaboración de la última propuesta es un proceso que viene del 2019, o sea, Chile estaba metido en este debate hace 4 años ya. Justo esto se activó después del estallido social que se vivió en el país en octubre del 2019. El mundo político vio en la posibilidad de cambiar la Constitución una forma de responder a eso. Eh, y 4 años después, y luego de dos procesos fallidos, uno con una propuesta más de izquierda y otro con una propuesta más de derecha, el balance finalmente es que el país no ha avanzado prácticamente en ninguna de las grandes reformas que la gente parecía exigir en octubre del 2019, que eran bastante más urgentes. De hecho, es tan así que el debate principal entre los partidarios de la favor y del contra durante estas últimas semanas no tuvo nada que ver con temas tan de fondo, como yo creo que prácticamente nadie en Chile fue a votar habiendo leído alguna letra de esta Constitución o de esta propuesta de Constitución, sino que el gran debate fue cuál de las dos opciones clausuraba más definitivamente el debate constitucional, o sea, haciéndose cargo de una especie de hastío con el proceso que ya se extendió tanto tiempo y que ha tenido paralizado la máquina de generar políticas públicas. O sea, Chile estaba paralizado en su capacidad de reformar la salud, de reformar el seguro público de salud, el sistema previsional, el sistema educacional, etcétera. Y todos esos debates parecían estar enfrentando un dique que era el debate constitucional. Y de hecho, todavía hoy en el sector del gobierno hay división respecto de si declarar esta veda constitucional que han hablado, que es de no volver a abrir este tema y avanzar en la agenda del gobierno Claro. en el corto plazo, o aprovechar esta debilidad y división dentro de la centro derecha y la derecha para ver si insisten, por ejemplo, con una versión distinta del proyecto de ley, se llama el proyecto de ley de los expertos, porque es una comisión que elaboró un proyecto que fue ampliamente consensuado, sobre el cual trabajó la convención y finalmente produjo el resultado que ayer se rechazó. Entonces, diría que es difícil hablar de que haya algún ganador, en verdad. Yo entiendo pensar que nadie puede asumir que ganó con este resultado. Es un resultado súper difícil de Sí. interpretar.
Claro, sí, me llama la atención que usted coincide con Germán Manuel en que si bien no hay un ganador tangible, Germán destaca el tema de la derecha, de cómo pues no fue del todo una derrota para ellos, y usted el hastío y la fatiga electoral que sin duda está presente en el pueblo chileno en las 16 regiones. Voy ahora con el otro profesor Manuel. Usted nos ha ayudado aquí a analizar muchas veces este tema electoral y a nivel de región. Quiero conocer su impresión sobre lo que acaba de pasar en Chile y cuál es el mensaje puntual para el presidente Boric cuando le dicen pues ni lo uno ni lo otro. María Camila, yo creo que si bien su pregunta era quién es el ganador, yo creo que aquí la pregunta sería quién sería el gran perdedor, y creo que el gran perdedor son las organizaciones políticas. Yo creo que aquí el mandato es destituir a los políticos, y coincido con las dos anteriores intervenciones en la medida que hay un hastío político, pero esto no pasa solamente en Chile. Yo creo que esto es un síntoma que sucede en la región y que estamos evidenciando que hay una tendencia más a la desdemocratización, que comúnmente se ha sentido o se ha creído que la desdemocratización se ve por el exceso de poder. Eso lo podemos ver tal vez en Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero hay otra parte de esa desdemocratización, y es la dilución del poder. Y esa dilución del poder se ha caracterizado además digamos, en Chile, pero también podemos ver algo en parte en Argentina y en otras partes de la región, que hay una fragmentación electoral, es decir, muchos que están llegando no tienen un respaldo a favor dentro de su Congreso, lo que los hace difícil también sacar a propuestas, digamos, en este caso constitucionales o proyectos de ley en los Congresos, pero también encontramos que existe una falta de vinculación entre los políticos y la sociedad por ese mismo hastío político de las sociedades, y que claramente eso va a generar una mayor contradicción. Y lo tercero, yo creo que hay un elemento muy importante, y es la tendencia al amateurismo político, ¿no? Es decir, de estas personas anti-establishment, que son sus primeras veces que están allí y que obviamente pues van en contra de estos sectores políticos, ni siquiera es de la élite, es de los sectores políticos. Yo creo que en términos generales, sin duda alguna, lo que sucedió en Chile es una tendencia en la región, es una tendencia que desde mi lectura podría decir que estamos en un momento de interregno, es decir, que no hay claridad de los gobiernos, no hay una, decirlo de alguna manera, una hegemonía ideológica de ideas como lo pudimos ver en los años 90 a los 2000, que reinaba el neoliberalismo, en el año 2000 al 2018 que reinaba, digamos, estos programas progresistas, pero a partir del 2018-2019 vemos una región en donde no tenemos claridad si son de derechas o de izquierdas, ¿no? Y lo que sí sabemos es que tienen un mensaje, que están en contra de esa élite política, que quieren un cambio. Y precisamente en el caso, para ir terminando, María Camila, en el caso de Chile, yo creo que el proceso de Chile se dividió en tres partes fundamentales. El primero de ellos, yo creo que hubo un consenso, ese consenso que en la primera, digamos, en el primer referéndum o el plebiscito que se votó no, la mayoría de gente buscaba que hubiese más consensos, y yo creo que esta primera etapa de este segundo plebiscito se logró, incluso pues se llegó a que se aprobara el anteproyecto de referéndum constitucional, ¿no? Vimos a la derecha, extrema derecha, reunidos con el Partido Comunista, llegando a unos acuerdos, pero la segunda parte de este proceso del segundo referéndum, yo lo diría más como un tema de constitución, es decir, de José Antonio Kast, que digamos en esta segunda elección de los consejeros, de los constituyentes que se iban a encargar, pues terminó siendo derecha, y eso hizo un giro a ese consenso. Para un tercer etapa, y con esto termino, María Camila, es que en la última parte de este segundo referéndum se llegó a que es esto lo que hay y punto. Y claramente eso, lo que había, era una propuesta que a muchos sectores no les gustaba, porque la propuesta del plebiscito era también con las condiciones maximalistas. Sí, le entiendo ahí. De hecho, yo quiero adentrarme en esos hitos, porque si bien nosotros nos estamos refiriendo, Germán, al plebiscito pasado y a este, hay otro hecho en 2021 que es la elección de Boric, que no es menor, que también es claramente un mensaje político. ¿Usted coincide con Manuel en que el tema va más enfocado al hastío político y al rechazo del comportamiento de las organizaciones políticas que él califica como las grandes perdedoras, o más bien a que el pueblo chileno sí tiene una constante en su mensaje? Elige a Boric, aprueba cambiar su constitución,
Después, por actitudes de él que castigó en esas urnas, pues se da el resultado del plebiscito hace 16 meses, pero en esta, que buscaba, por ejemplo, endurecer el tratamiento a la migración ilegal o abrir la puerta nuevamente a discutir sobre la ley del aborto, pues el pueblo dice no, 55%, la mayoría. ¿Cómo lo ve usted? Para que los tres tengan claridad, sus micrófonos están abiertos, si quieren incluso ahí retroalimentarse lo que ustedes están diciendo, de acuerdo o no de acuerdo, para que lo hagamos una conversación. Germán. Gracias, María Camila. Mira, yo pienso que tanto los dos Manueles, ¿cierto? Han dicho cosas muy importantes y que efectivamente hacen parte de todo este proceso. Decir específicamente cuál es la causa es muy difícil. Yo pienso que buena parte de cómo termina este proceso constituyente es un proceso multicausal, es decir, hay muchos elementos que contribuyeron precisamente a que se rechazara, ¿cierto? Y efectivamente tiene que ver con lo que ya discutían los panelistas, ¿cierto? Efectivamente hay una fatiga electoral. En estos 4 años se han celebrado 2 procesos plebiscitarios más las presidenciales, lo que hace que tradicionalmente el pueblo chileno no estaba acostumbrado como tantos comicios seguidos, ¿cierto? Sumado a efectivamente esa valiosa oportunidad que perdió el espectro de la izquierda, ¿cierto? Donde el proceso constituyente se veía, era una convención constituyente mucho más variopinta, en fin, pero que finalmente no dio la talla y dio la percepción a los chilenos que, bueno, no era un proceso serio y efectivamente lo castigaron en ese sentido, ¿cierto? Eso por un lado. Con respecto a las elecciones de Boric, bueno, allí hubo, y en su momento también mencioné también por Noticias Caracol, que efectivamente lo que le estaba restando a Boric era la falta de experiencia un poco de este amateurismo político, pero figuras relevantes del mundo político empezaron a sumarle su apoyo, entre ellas la expresidenta Bachelet, que empezó a darle un poco más de confianza al electorado que estaba un poco indeciso, ¿cierto? Efectivamente también esto se suma a el proceso un poco más regional, pero particularmente en Chile, en este descontento con el actual sistema político y los partidos que lo representan, ¿no? Entonces, si uno se va a las encuestas promedio, y bueno, allí Manuel, el editor del Mercurio, me podrá dar la razón en ese sentido, uno ve en encuestas como la CACEN, entre otros, donde las organizaciones partidarias han perdido muchísima legitimidad, confianza. Sigue siendo bomberos y el ejército quienes más tienen legitimidad, pero quienes representan la voluntad del pueblo son los que están en el último lugar, ¿cierto? Y bueno, un elemento aquí que va desde tanto de la primera oportunidad de esta convención constituyente, ¿cierto? Y es que parecían más bien programas políticos que el mismo diseño de una constitución, ¿cierto? Entonces parecía más bien que la primera oportunidad era que se desperdició por parte de la izquierda, parecía más bien un programa político que apuntaba más a ese tipo ideológico. Y esta parece ser que efectivamente también tenía mucho más tintes cargados a la derecha, mucho más a la derecha, ¿cierto? Y lo que nos demuestra, y yo pienso que uno de los aportes más importantes que puedo decir, yo pienso ahora, es, y que me va a sostener ello, es los chilenos y chilenas demostraron una vez más, siendo parte de su cultura política, que le interesan más los cambios graduales que los cambios radicales. Es un país donde prefiere el gradualismo sobre el radicalismo. Sí, Manuel Fernández, nuestro colega de Mercurio, sí, lo escucho. ¿Usted quiere hacer ahí un apunte? Sí, yo quiero profundizar en eso, porque a veces, claro, uno cuando ve en tan poco periodo de tiempo como decisiones tan oscilantes ideológicamente, quizás uno se pierde quizás el elemento principal de este análisis, que yo vuelvo a insistir, que es que la gente está cansada, en cierto sentido, de la incapacidad del sector político más tradicional de dar solución a los problemas más urgentes que tiene, que son pensiones, salud, educación y vivienda. Y últimamente el tema de seguridad, que ha sido un tema muy, muy fuerte. Entonces, lo que ha pasado, si tú lo lees más sencillamente, es al final que siempre han estado votando por la alternativa más llamativa, desde el estallido en adelante. Cuando se
vota pensemos que la segunda vuelta que gana Gabriel Boric se la gana a José Antonio Kast. Y ninguno de los dos viene de un mundo tradicional. Los dos son relativamente outsiders de la política. Uno por la izquierda, mucho más a la izquierda de los gobiernos de la Concertación, de la nueva mayoría, que son los que hemos mencionado, de Bachelet, de Lagos, de Frey, etcétera. Y por el lado de la derecha, termina pasando segunda vuelta el candidato de más derecha, digamos, más allá del sector que representó en su momento Sebastián Piñera en el gobierno. En los dos casos hay una búsqueda de alternativa a lo tradicional. Luego, cuando se hace la primera convención, ganan los independientes. Y al final, los partidos salieron muy mal parados, todos, de derecha, de izquierda, etcétera. Y lo que ganó fue un gran colectivo de una ideología más bien de izquierda, pero que eran absolutamente independientes. De nuevo, el mismo factor. Y cuando se rechaza porque efectivamente ese grupo que ganó, aparte de que dio un espectáculo relativamente triste en el proceso y que hicieron una constitución extremadamente de izquierda, al final eso se rechaza y se vota por la otra alternativa y ahora se fue hacia el sector más de derecha a buscar esa respuesta en las urnas y finalmente también se va a desechar ese proyecto. Entonces, lo que quiero decir son dos cosas. Uno es que finalmente todas las elecciones han sido consistentes en el mismo punto, en el fondo de ir optando por la alternativa más disruptiva como para remecer al tablero político por la falta de solucionar los problemas de la gente. Por otra parte, y el segundo punto es que todos los que han ganado las últimas elecciones, tanto por la derecha como por la izquierda, han demostrado ser muy buenos para ganar esa elección, para acceder a los cargos, pero no para gobernar construyendo mayoría. Siguen la lógica de gobernar para su grupo, cada uno. El primero hizo una constitución muy para su grupo, muy identitaria, muy revolucionaria. Se rechazó porque no logró construir mayoría y ahora pasó lo mismo desde el otro lado, excluyendo a la izquierda, Claro. etcétera. La izquierda votó en contra de todo lo que se cambió del proyecto de los expertos, etcétera. Entonces tampoco pudo seducir a eso. Lo que te demuestra que irse a los extremos, y esto es válido para Chile como para cualquier otro país, quizás te sirve para ganar la elección, pero no para gobernar o para construir un consenso social, que creo que es lo que nos está faltando para avanzar en los temas. Ahora, lo complejo de esto, y ahí le dejo la pregunta a los expertos también, es que pareciera ser que el mecanismo de las urnas tampoco está siendo eficiente a la hora de generar estos conformaciones de los legislativos o del ejecutivo que permitan dar una gobernabilidad. Que eso era algo que preocupaba y era algo que era importante cambiar en la Constitución, cómo se ordenaba el sistema político para facilitar la toma de decisiones, porque eso parece estar muy, muy trancado. Sí, hay una pregunta que les quiero hacer a los tres. Aquí sí les encargo para que podamos abordar más la brevedad en cada una de sus respuestas. Y empiezo por el profesor Manuel de aquí de la Universidad del Externado, y es, ya que el mensaje de los chilenos es que prefieren ejecución que unas propuestas así, como decían ustedes, tan radicales, ¿será que esto terminaría beneficiando en cuanto a ese sondeo o percepción en la opinión pública, las reformas que va a poner o que ya tiene sobre la mesa el presidente Boric, una de ellas la tributaria o también la pensional que mencionaban ustedes? Profe Manuel. Yo creo que es difícil porque además también en ambos plebiscitos, tanto el primero, digamos, siempre se quiso vender como a favor de Boric y este segundo como en contra de Boric. Entonces también creo que esas nuevas reformas que tienen obviamente hacia alguna inclinación, pues también tienen unas dificultades en el Congreso y pues digamos en términos de su aprobación. Entonces creo que este también tiene una repercusión, digamos, estos dos plebiscitos creo que tienen una repercusión tanto para Boric, pero también para las elecciones de 2025. Pues no hay que olvidar, como lo decían anteriormente los otros dos panelistas, esto tiene unas implicaciones también de divisiones dentro de la derecha, porque pues es claramente que las personas tampoco le apuestan a esas propuestas de Kast, ¿no? Unas propuestas que en últimas buscaba constitucionalizar, por ejemplo, el no pago de impuestos o las exenciones tributarias, ¿no? O darle mayor prioridad al pago de servicios o proveer de bienes y servicios al sector privado más que al sector público, y ese exceso de patriotismo. Entonces, creo que hay una dificultad y creo que obviamente tendré, pues digamos, dificultad a la derecha, pero también Boric creo que tampoco puede asumirse un éxito o un logro para el gobierno de Boric y va a mantener esa dificultad para aprobar esas
esas reformas dentro del Congreso. En la medida que, como decíamos anteriormente, los tres, creo que aquí hay un hastío hacia lo político y que creo que eso es una dificultad, como bien lo decían, de gobernar. Y yo creo que, como decía en mi primera intervención, creo que lo de Boric es uno de esos claros ejemplos de las tendencias dentro de ese descontento de la democracia. Y es el tema de llegan al poder, ya ganan la presidencia, no tienen el poder, que son dos cosas distintas, pero además con un sector electoral muy fragmentado que también lo hace dificultoso poder gobernar. A esto se suma el amateurismo o la falta de experiencia, que eso hace también dificultoso. Entonces creo que Boric tampoco la tiene fácil, pero sin duda alguna creo que aquí lo que tiene que tener más claro el gobierno de Boric es hacer una mejor lectura política de lo que está pasando actualmente en Chile, pero también en la región y a nivel global, porque estas tendencias de desmocratización o lo que se conoce como la democracia iliberal, creo pues que es una tendencia global en donde la extrema derecha juega cada vez más un protagonismo y que obviamente tienen que hacer una lectura muy acertada para poder gobernar o al menos pasar algunas de las propuestas y reformas. Sí, Germán, ¿usted cómo ve el panorama para esas reformas que se podrían aterrizar en ejecución de este gobierno? Bueno, ayer la intervención de Boric efectivamente decía, bueno, no hay celebración ni arrogancia, ¿cierto? Y tomar este resultado desde la humildad e invitaba precisamente al consenso, a hacer una mejor lectura, ¿cierto? De estos comicios y de este proceso como tal. Yo quiero ser como tal vez esto es mucho más de la ciencia política, pero quiero ser un poco más de esta parte racional. Y pienso que en este momento, pese al mérito que es loable y lo que se busca, que efectivamente haya esos consensos para la reforma fiscal, para la reforma de pensiones, las de salud, y efectivamente el tema de seguridad que lo mencionaba Manuel hace un buen rato, que son necesidades sentidas, transversales de los chilenos. Yo quiero creer que eso, por ahí sería el camino, pero pensando un poco en la lógica, ¿cierto?, de la oposición, es decir, de la derecha en su conjunto, en su bloque, bueno, técnicamente el gobierno de Boric no tiene con qué hacer enforcement, es decir, con qué generar incentivos para mover ese gran consenso, ¿sí? No tiene, de cierta forma, la capacidad en este momento, se encuentra todavía muy debilitada, ¿cierto? Por ciertos desaciertos que se han generado durante este proceso y demás, otra serie de escándalos, que aquí, como el escándalo Fundaciones, entre otros, ¿cierto? Que han debilitado mucho la imagen del gobierno en este momento. Entonces, pensándolo un poco más en la parte racional, pienso que a la derecha le convendría seguir viendo a un gobierno debilitado y que efectivamente ahora viene, tal como lo mencionaba también Manuel, el colega, ¿cierto? Claro, se vienen las elecciones presidenciales de 2025, pero entre medio también vienen las elecciones subnacionales del 2024, que son relevantes, ¿cierto? Son muy importantes y que también va a ver un poco por dónde va la fuerza electoral de los partidos y efectivamente de la oposición y demás. Entonces, yo creo, siendo un poco más sensato, ¿cierto?, que a la derecha va a postergar una serie de elementos y consensos. Y bueno, también Manuel, que es chileno y sabe un poco esta dinámica, sabe muy bien que este periodo que se viene es de periodo de vacaciones. Entonces, el trámite legislativo se vuelve mucho más lento, sí, ¿cierto? Pueden dilatar ese proceso de consensos y demás. Yo quisiera que efectivamente, desde lo más personal, efectivamente que esto avanzara un poco más. Pero tácticamente, a nivel político, a la derecha le conviene seguir viendo al actual gobierno de Boric, que efectivamente no se ha hecho, no ha asumido o no ha logrado resolver todas estas demandas de la sociedad. Yo creo que va un poco por ahí. Espero equivocarme. Manuel, ¿usted cómo ve el tema de las demandas y la respuesta que quisiera dar el gobierno de Boric con sus propuestas, sus reformas? Mira, tres cosas. Uno, si hubiera ganado el a favor, el gobierno no tendría ningún espacio para hacer sus reformas, básicamente porque varias hubieran quedado impedidas constitucionalmente. Y dos, porque el aprobar una nueva constitución no es una cuestión menor, o sea, implicaba
pasar un montón de leyes para hacer operativa Exacto. la constitución nueva, y eso obligaba al gobierno prácticamente a estar los 2 siguientes años habilitando la constitución. El triunfo del en contra le da un respiro, como se ha dicho en estas horas acá, y le da cierto espacio para tratar de avanzar en esta agenda de reformas, digamos. Ahora, con dos problemas. Uno, el que ya mencionaba Germán, que es que este gobierno tuvo, entre comillas, la mala suerte de que ha tenido más de una elección al año. Entonces, está permanentemente en ciclos electorales, y eso, como sabemos, nunca ayuda a conseguir grandes consensos, y todos los temas que están sobre la mesa requieren grandes consensos. Y dos, que creo que es el problema mayor, es que el gobierno no ha logrado ponerse de acuerdo internamente de qué es lo que quiere hacer en las reformas, que eso es peor. Y eso es lo que ha complicado, porque en el fondo la reforma previsional la podría haber presentado, la presentó hace mucho tiempo, pero no ha avanzado, y en las otras no ha sabido qué hacer. En el tema de seguridad, el gobierno no tiene una postura internamente clara sobre cómo abordarlo. En el tema de migraciones tampoco. En el tema de pensiones tampoco. Y en el tema que se activó recientemente, que es el tema del seguro de salud privado, también existen dos visiones, porque la mitad del gobierno quiere que tanto el sistema de pensiones como el sistema del seguro privado desaparezcan. Mientras la otra mitad dice, si eso pasa, nos va a quedar un desastre mayor, y no podemos hacer eso de un día para otro. O sea, si lo vamos a cambiar, va a tener que ser por otra vía. Y en eso han llevado peleando ya 2 años, digamos, internamente. Entonces, también a la hora de retomar la agenda enfrentan esa dificultad que ideológicamente el grupo que gobierna, en el fondo, la alianza de gobierno, tiene dos almas, como se suele decir, y una más de centro izquierda y otra más de izquierda, que es la que ganó, digamos, y que no tienen necesariamente la misma línea a la hora de enfrentar estas políticas públicas que son tan sensibles. Entonces, incluso más allá, incluso si no hubiera un empate en el Senado, como es el caso, que le da a la derecha poder de veto en ese sentido, el gobierno no ha logrado consensuar, llegar a un punto de vista único en estas materias que son tan importantes. Manuel, y quiero ya que arranquemos nuestra ronda de conclusión, nos toca cortico porque nos quedan unos minutos, pero los quiero escuchar a cada uno haciendo un poco de futurología. Hay expertos que califican el gobierno de Boric de tener sí una corriente muy marcada, pero también de haber abierto sus oídos a la derecha y al descontento, a diferencia de otros mandatarios de la región. ¿Ustedes creen que en este tiempo el presidente Boric va a poder acoger o implementar esta voz y este mensaje que le está enviando el pueblo con estos resultados a su plan de gobierno o a su modelo de gobierno? Arranco con usted, Manuel, para que termine de una vez ahí la idea. Cortico, por favor. Manuel Fernández. Sí, uy, es difícil la pregunta, pero o sea, siento que el presidente tiene las intenciones de hacerlo, pero el ajedrez en el que está jugando es extremadamente complicado, digamos. O sea, si lo hace, va a ser un gran logro. Bueno, y ahora Germán, su conclusión y su visión sobre Boric y este mensaje del pueblo chileno. Bueno, hacer futurología es una de las cosas que en ciencia política es lo que menos dicen que debemos hacer, pero arriesgándolo un poco a ese legado que tanto me han enseñado. Mire, con las variables, los datos, el contexto actual que tenemos, yo veo muy difícil, y sigo sosteniendo el argumento de hace un rato, que el presidente Boric logre generar ese consenso, porque hay tensiones internas, como lo mencionaba Manuel, también hay intereses partidistas de cara a las próximas elecciones, también de cara a garantizar que efectivamente la gestión de este gobierno o el performance, el desempeño no le puedan ver, y por eso el bloque ideológico de derecha quiere aprovechar esa debilidad. Bajo este contexto actual, yo lo veo muy difícil. Ahora bien, puede pasar cualquier coyuntura crítica, variable, demás, que puede cambiar el escenario, pero hablo a partir de los datos que tenemos, el contexto actual y la tendencia que hay es muy difícil.
Muy difícil. Bueno, no me llame usted futurología, profesor Manuel, pero entonces una proyección, teniendo en cuenta la base actual. ¿Usted cómo lo ve para cerrar? Corto. Bueno, yo lo veo desde de una perspectiva histórica, y es que no hay que olvidar que Boric no es nuevo en el escenario político chileno, viene del movimiento de los pingüinos y creo que hace parte de ese proceso de transformación de la política chilena. Yo creo que sin duda alguna va a ser difícil llegar a consensos, que de pronto logre el cumplimiento 100% de su programa, pero no por eso es que sea malo. También hay que entender lo que estamos en un proceso de transformación política en Chile, el cual pues desde 1980 dejó digamos, una dictadura con unas raíces culturales, con un patriotismo muy arraigado hacia una derecha, y que obviamente ese proceso que viene de los pingüinos, luego el movimiento estudiantil y que se consolida con Boric, es un proceso de largo aliento que tiene claramente algunos éxitos y algunas derrotas. Sin duda alguna va a seguir un proceso difícil para hacer ese cambio cultural y digamos que también dentro de ese creación del nuevo espectro político, del diálogo y la construcción del consenso que se va construyendo con el tiempo. Obviamente no va a ser fácil para Boric ni para el próximo gobierno, en la medida que existe esta tendencia de apolítico o este descontento hacia los políticos. Bueno, los tres coinciden en algo, y es que no va a ser fácil para el presidente Boric. Ya veremos entonces qué pasa. A los tres les agradezco su tiempo aquí en Sala de Prensa. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, María. Muchas gracias por la invitación. A ustedes mil gracias, y también a nuestros usuarios que nos estuvieron acompañando aquí con los comentarios. Mil gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima emisión. Esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora.